Sí, profesor. Ok, a ver. Ok, entonces los temas que vamos a ver el día de hoy son congelación y liofilización, como les estaba diciendo. Y eh, la liofilización se podría decir que es un proceso un poco más complejo que incluso em, toma a la congelación como una de sus primeras etapas para desarrollar las siguientes y poder consolidar la liofilización. Mm, Vamos a ver un poco más en detalle todo lo que les estoy comentando, pero vamos a empezar con la congelación para poder entender más adelante lo que es la liofilización. Aquí vamos a escuchar, vamos a leer un poco algunos términos que seguramente ustedes han visto en sus colegios, sobre todo cuando se habla de cambios de estado de la materia que generalmente se ve en las clases de física. Así que empecemos. Bueno, como les había mencionado, vamos a tocar primero lo que es la congelación. Y si hablamos de congelación de hortalizas, va a ser un poco complicado desligarlo de las frutas, así que vamos a tocarlo de una manera general, pero vamos a enfocarnos un poco más en lo que son las hortalizas. Muy bien. A ver, vamos a ver algunos aspectos generales. Ah, muy bien. Aspectos generales y conceptos básicos. Vamos a leer esta literatura y voy a empezar solicitando la participación de ustedes, como es costumbre, y empezaremos con Yerly. Yerly, por favor, ¿puedes leer el primer párrafo? Sí, profesor, sí lo puedo leer. Dice aspectos generales y conceptos básicos. En congelación de los alimentos tal como se utiliza actualmente, en particular la en frutas, hortalizas, hongos, comestibles, carnes, se paraliza la forma completa de irreversible de toda actividad metabólica. Las materias primas de la evolución más a través de la transformación naturales, es decir, no se desarrollan color, no maduran, no tiernizan, etc. Si bien no todos los alimentos que se congelan poseen actividad metabólica, post cosecha o postrelación como los huevos, el pan, etc. Es que si tiene actividad metabólica, la gran mayoría de las materias primas, con las frutas, hortalizas u hongos, se distinguen a la congelación se deben cosechar con un estado de desarrollo y maduración óptimos. Y las carnes deben cumplir con el desarrollo desde el músculo animal hasta la transformarse en carne comestible, oreo o maduración, etc. ¿Continúo, profesor? No, está bien, muchas gracias. Entonces estamos viendo aquí que la congelación va a ser un tratamiento que se va a utilizar para poder detener las actividades metabólicas o para detener las actividades también que se pueden considerar de deterioro de los alimentos, porque habíamos hablado anteriormente que los alimentos se pueden deteriorar ya sea por factores externos o también por factores internos. Y parte de los factores internos van a ser las propias enzimas que deterioran, que degradan el alimento. Y los factores externos, si es que hablamos de uno en particular, serían los microorganismos del ambiente. A ver, vamos a continuar con esto. ¿Puedes continuar, Ana? Sí, profesor. La congelación representa para muchos alimentos el mejor método de conservación. Los efectos favorables a las bajas temperaturas, a los de transformación de agua líquida en agua sólida y hielo. Es decir, actúan conjuntamente la disminución de la temperatura y la disminución de la actividad acuosa, AW. Las características principales del método son: parcialmente ningún microorganismo puede desarrollarse a temperaturas inferior a menos de 10 grados centígrados. Por
Por lo tanto, el usual almacenamiento de los productos congelados a menos de 18 o a 25 grados centígrados impide toda actividad microbiana. Esto no significa que los microorganismos mueren, sino que no pueden alimentarse y desarrollarse. La velocidad de la mayoría Gracias. de las... Muy bien, Ana, muchas gracias. Continuamos con Anayeli. La velocidad de la mayoría de las reacciones químicas queda notablemente reducida. La única que evoluciona más rápidamente es la de oxidación de grasas o lípidos. La formación de cristales de hielo y su aumento de volumen tiene el inconveniente de originar un deterioro mecánico de la estructura del tejido con pérdida de textura, jugos, etc. Ok, entonces hasta aquí vamos a ver que la congelación es un método bastante usado, bastante popular, por así decirlo, por muchos beneficios que da, porque permite conservar los nutrientes. Sin embargo, uno de los factores negativos aquí sería ya la parte de la descongelación o de la velocidad que se debe congelar. Incluso también si lo vemos desde un punto económico, sería mantener la cadena de frío, algo que habíamos mencionado muchas veces anteriormente. Y para precisar un detalle que es lo que mencionan aquí también, es sobre la actividad de los microorganismos, que básicamente no son eliminados, sino que se mantienen en una suspensión, se mantienen dormidos, por así decirlo, para que no puedan deteriorar a los alimentos, pero siguen ahí, no es que mueren, sino que se mantienen en suspensión. Aquí vamos a ver una tabla, como les había mencionado, van a haber diversidad de productos, pero vamos a centrarnos en lo que son las hortalizas. A ver, ¿cuáles son las hortalizas aquí? O bueno, ¿cuáles son las hortalizas y otros que también se pueden considerar dentro de este grupo? Van a ser las chauchas o son las vainitas, mejor dicho, las espinacas. También acá mencionan a los hongos, que lo habíamos visto que son las setas. Y la temperatura de conservación, os podemos ver ahí diversas temperaturas. Temperaturas que no son de congelación, pero son temperaturas de conservación. Algo importante que nos menciona aquí es que los productos con mayor contenido de grasas se conservan bastante menos tiempo. ¿Y por qué razón? Porque las grasas tienden a oxidarse, tienden a enranciarse, se deterioran mucho más rápido. En cambio, los productos que contienen ácidos son aquellos que pueden conservarse por un tiempo más. Ahora, si vamos a ver el tema de las hortalizas, entre los que tienen más contenido de grasa y los que tienen más ácido, bueno, no nos centramos casi mucho en estos, sino sería como un nuevo grupo, otro grupo que no tiene tantas características lipídicas y tampoco tienen tantas características de ácidos. Por eso mucho más se habla acá cuando se habla de lípidos, lo que son carnes, cuando se habla de ácidos, lo que son frutas. Continuamos. ¿Puedes continuar, por favor, Elmer? Sí, profesor. Aspectos que es necesario. ¿Esta parte, profesor? Sí. Aspectos que es necesario atender en productos congelados. Si bien algunos de los fenómenos que ocurren en los alimentos congelados se describen por separado, es necesario tener en cuenta todos, ya que algunos son consecuencia de tenerlos en cuenta
Perdón. Si bien algunos de los fenómenos que ocurren en los alimentos congelados se describen por separado, es necesario tenerlos en cuenta todos, ya que algunos son consecuencia de otros. Es decir, la evaluación de los factores que afectan la calidad de los alimentos congelados deben hacerse en forma integral. Ok, Daño gracias, mecánico. Elmer. Muy bien, gracias, Elmer, muchas gracias. Entonces, continuamos con Dalia. Sí, Dalia. profesor. Sí, profesor, pero a mí me sale en microorganismos, me sale una lista de... Ah, ya, Una sí, lista. lee la lista, por favor. Ok. De daño mecánico, ¿verdad? Sí. Ok. Daño mecánico por cristalización de agua, que depende de la velocidad de congelación, la temperatura de almacenamiento congelado, de la recristalización y de la cadena de frío. Descongelación, evaporación de agua, sublimación, aspecto, textura, pardeamiento no enzimáticos, escaldado o blanqueo, desnaturalización de proteínas, oxidación de grasa o lípidos, microorganismos, valor nutritivo, daño mecánico por cristalización de agua. Ok, muchas gracias. Entonces, todos estos son factores que se deben tener en cuenta para los productos congelados. Ahora, vamos a leer un poquito más acerca de lo que es el daño mecánico por cristalización de agua. ¿Puedes continuar, por favor, Flavia? Sí, profesor. Daño mecánico por cristalización de agua. Profesor, he subido la diapositiva porque se me ha quedado en la mitad de la lista y el subtema. Ah, ya. A ver, ahí dice, se intentará explicar de forma muy simplificada este fenómeno. Sí, Ahora sí. ¿Vale? no, solo me sale, se intentará explicar de esa forma muy simplificada este. Hasta ahí nada más lo tengo. Ya lo subí. ¿No aparece? No, profesor, se me ha quedado congelado ahí. Ya. A ver. ¿Me avisas cuando carga, por favor? Nada, profesor. Ya, a ver. Voy a enviar el grupo el material que Ya, está. ¿Sí? Ya, a ver. sí. Ya, adelante. Fenómeno. Lo continúo desde la estructura. Sí. Porque ya la otra parte ya no Sí, se está nota. bien la estructura. La estructura del tejido vegetal se puede esquematizar como se indica en la figura 1. Como se observa en la figura 1, todos los tejidos presentan un arreglo celular más o menos compacto con células que contienen agua con sólidos disueltos, es decir, que son verdaderas soluciones acuosas, y espacios extracelulares que también contienen soluciones acuosas de diversos sólidos. En el tejido vivo, las soluciones acuosas dentro y fuera de las células se encuentran en equilibrio. Cuando se somete el tejido a temperaturas de congelación, se puede congelar el agua existente fuera y dentro de las células. La posibilidad de congelar el agua interior y exterior de las células depende de la velocidad de enfriamiento. Si la velocidad de enfriamiento es baja, preferentemente debido a la resistencia a transferir calor de las paredes celulares, se congela preferentemente el agua que está fuera de las células, como se muestra en la figura 1 con las flechas amarillas y rectas. ¿Continúo, profesor? Está bien hasta ahí, Flavia. Muchas gracias. A ver, continúa, por favor, Leti. Sí, profesor, de como lo único, ¿verdad? Sí.
Ya. Como lo único que cambia de fase es el agua pura, la solución extracelular se concreta en sólidos y el sistema se desequilibra para tratar de restablecer el equilibrio de concentraciones. Comienza a migrar agua desde el interior de la célula hacia el espacio extracelular mediante mecanismos que se llaman osmóticos. El agua entonces continúa congelado en el espacio extracelular, permitiendo el crecimiento de los cristales de hielo en el mencionado espacio. El resultado tiende a ser un tejido congelado que posee pocos y grandes cristales de hielo en el espacio extracelular y células muy deshidratadas, como se muestra esquemáticamente en la figura 1, mediante flechas amarillas rectas. ¿Cómo se produce la descongelación del tejido? Se funden los cristales de hielo y cómo no puede restablecerse el equilibrio porque las células han perdido funcionalidad. Están muertas. Se produce alta pérdida de jugos, que se llama exudado, propios del alimento. Los jugos llevan consigo, junto con el agua, nutrientes varios del alimento, lo que convierte en un producto de muy baja calidad. Obviamente esta situación es totalmente indeseable y para tratar de disminuir la pérdida de jugos conviene, cuando es posible, cocinar el alimento directamente desde el estado congelado. Gracias. Muy bien, entonces acá podemos ver lo que se está mencionando sobre lo que es el proceso de congelación. En primer lugar vamos a ver el primer bloque horizontal de imágenes que siguen por una flecha verde. Tejido fresco, es decir, tejido no congelado. Y lo primero que se ve sería una congelación rápida, donde se forman los cristales y el tejido no se ve alterado. Sin embargo, en una segunda se va a ver una congelación lenta que parte nuevamente del tejido fresco, pero vamos a seguir lo que son las flechas amarillas, la que baja y la que se va a la derecha, donde tenemos un congelamiento donde el agua, que son esas gotitas azules, van a empezar a congelarse, van a empezar a crecer, hasta que van a crecer incluso más que las células del tejido, y se van a ver ahí que las células van empezando a reducirse, porque van a empezar a perder más y más agua, y esta agua, ¿dónde se va a concentrar? En los cristales grandes que se ven ahí de color celeste. Creo que todos conocemos lo que es la congelación, por lo menos de forma empírica y de forma cotidiana. Pero aquí se ven las dos formas. Ahora, cuando vemos más abajo el comportamiento ya de los tejidos congelados, se puede ver cómo se observan los tejidos a menos 20 grados y también cómo se ven a menos 10 grados. Si observamos bien, observaremos que la cantidad de cristales se va reduciendo a medida que aumenta la temperatura. Hablamos de menos 20 hacia menos 10, es un aumento de temperatura. Y si se vuelve a cristalizar, es decir, si se vuelve a congelar, ya no vamos a tener de repente pequeñas partículas de hielo, sino vamos a tener partículas de hielo un poco más grandes. Es decir, que el tejido podría verse afectado, pero no de una forma significativa, no de una forma que el tejido se rompa o se quiebre, sino que va a haber algunos cambios, pero que no van a afectar a la apariencia del alimento. ¿Se puede entender hasta aquí? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, ok. Continuamos entonces. Continúa, Elfer, por favor.
Elfer, ¿puedes continuar? ¿Me escuchas? Sí, profesor, sí le escucho. Adelante. Si la congelación es rápida, el agua tenderá a congelarse, tanto fuera como dentro de la célula y con tendencia a formar cristales pequeños, como se muestra en la figura 1, con flechas verdes. Esta situación es la más deseable, ya que como aguas se ha congelado preferentemente en el lugar que ocupaba el tejido, reconstituye mucho mejor cuando se descongela. De todos modos, también en la congelación rápida, las células pierden su funcionalidad. La posibilidad de congelar rápido depende del equipamiento que se posee y del tipo, forma y tamaño del alimento. Cuando el producto es de pequeño tamaño o se puede cortar en pequeños trozos, se pueden congelar en forma rápida. Cuando es de gran tamaño, solo existe la posibilidad de congelar rápidamente. La superficie del mismo en el interior, la congelación siempre va a ser lenta, de todos modos. Cuanto más rápido se pueda congelar la superficie, menos pérdida de jugos se tendrá. Gracias. Muy bien, gracias, Elfer. Entonces aquí lo que vamos a observar y vamos a entender un poco es que igual que en los tratamientos térmicos convencionales, em, a ver, si ustedes han cocinado alguna vez y han puesto a descongelar carne, por ejemplo, ¿no? Se han puesto porque por lo general creo que no se congelan en la casa mucho mucho las hortalizas y cuando se congelan son hortalizas que ya están bien picaditas. Pero tomo el ejemplo de la carne porque es un poco más grande. Si es que hablamos del tema de la descongelación de la carne, ¿cómo descongelan ustedes la carne? Pollo o res, por ejemplo. ¿Alguien? Yo, profesor, yo lo pongo en agua. Ya, muy bien. ¿Y qué va pasando con la superficie de la carne? Se va volviendo más suave, ¿no? Sí, más blandita. Sí. Pero si lo dejas poco tiempo, si lo vas a cortar, no lo vas a poder cortar porque la parte interna va a estar dura, ¿cierto? Sí, profesor. Muy bien. Gracias, Dalia. Entonces, de esa manera vamos a ver que cuando se realiza la descongelación, hablo de la descongelación porque creo que están más relacionados con eso, el, la adición de calor se va a dar desde la parte del entorno hacia la parte de la superficie del cuerpo que está congelado. Vamos a empezar a incrementar la temperatura gradualmente de la parte superior con dirección hacia el punto central de este cuerpo. Es decir, se va a ir calentando gradualmente, gradualmente, gradualmente. Y se va a ir descongelando, obviamente, ¿no? Lo mismo pasa cuando nosotros cocinamos algo. Por ejemplo, si cocinamos, no sé, presitas de pollo, o cuando cocinamos de repente, o cuando freímos pescado, o cuando cocinamos carne, también va a suceder lo mismo. Como tenemos ahí una superficie caliente, la superficie caliente va a empezar a elevar la temperatura de la superficie del producto, del cuerpo, y va a ir avanzando hacia el centro del producto, cocinándolo, ¿no? Gradualmente. Ahora, en el tema de lo que es la congelación, también se da de similar forma, porque al hablar de congelación vamos a identificar algunos tipos de congelación. Se podrá hablar de congelación directa o también se podrá hablar de una congelación indirecta.
Cuando hablamos de una congelación directa, hablaremos del uso de un refrigerante que va a entrar en contacto con el, con el producto. Y cuando hablamos de una congelación indirecta, ya no hablaremos de un refrigerante, sino hablaremos de otro material. Por lo general siempre se dan congelaciones de forma indirecta. ¿Y por qué hablo de forma indirecta? Porque generalmente se dan congelaciones utilizando superficies que pueden ser superficies metálicas o también utilizando aire congelado. Aire congelado. Ahora, cuando se habla de lo que es superficies, igual como si fuera una superficie caliente, la parte que está en contacto con la superficie va a empezar a congelar la parte más externa del producto. Y si el producto tiene dimensiones bastante grandes, veremos que la parte que está en contacto se va a congelar mucho más rápido que las partes que no están en contacto. Porque lo que se desea es que se congele de forma íntegra, de forma completa. Es decir, que no vamos a querer que solamente la superficie esté congelado, sino que todo el cuerpo debería estar congelado. Entonces será también una congelación desde la parte más externa hasta la parte más interna. Y si hablamos de aire congelado también, diremos que la parte que está más expuesta al aire congelado se empezará a congelar con mayor rapidez. Y esto también tendrá una dirección hacia el centro del producto, congelando todo en su trayecto. De esta manera tendremos un producto congelado en su totalidad. ¿Me dejo entender hasta ahí? Sí, profesor. Sí, Ok. profesor, claro. Si se dan cuenta, no son términos tan complicados, no es algo tan trillado de entender, sino simplemente es tratar de poder relacionar nuestras experiencias diarias, las experiencias que tenemos también con los alimentos, y poder asociarlo con otros términos que vamos aprendiendo. A ver, continuemos entonces. Por favor, Maricielo, continúa. ¿Desde dónde, profesor? Hay que indicar, Ya. Hay que indicar que independientemente de si la congelación fue rápida o lenta, siempre se produce daño mecánico en los tejidos debido a que el agua, cuando se congela, aumenta su volumen en aproximadamente un 10%. Este daño mecánico, imposible de evitar, es tanto más importante cuando más lento se congele como consecuencia del tamaño de los cristales de hielo. Debido a esto, siempre en los productos congelados se producirá exudado de líquidos. ¿Hasta ahí? sí, gracias. Continúa, por favor, Rosemary. Gracias. Como se mencionó antes, el exudado es muy importante en congelación lenta y mucho menos importante en congelación rápida. De todos modos, siempre existe. Por ello, cuando se pueda, conviene cocinar el alimento directamente desde el estado congelado. Esta recomendación es relativamente fácil de cumplir en carnes, hortalizas u hongos, y no se puede aplicar para frutas que se consuman sin previa cocción. Por ello, cuando no se pueda cocinar desde el estado congelado, es necesario descongelar lo más rápido posible. Gracias. Ok, entonces acá ya nos dan a entender que al igual que se debe hacer un congelamiento rápido, también se debería realizar un descongelamiento rápido para evitar el deterioro de los tejidos. A ver, continúa, por favor. A ver, Sarita. Temperatura de almacenamiento congelado.
Como se mencionó más arriba, durante la congelación lo que cambia de fase se congela es el agua pura. Como el agua contiene sólidos disueltos, a medida que se congela agua, las soluciones que quedan en estado líquido se van concentrando en solutos. Este aumento de concentración produce un fenómeno que se denomina descenso crioscópico. En la figura 2 se muestra esquemáticamente cómo ocurre el descenso crioscópico en una solución de azúcar. Ok, gracias. A ver, básicamente lo que nos dice esta parte del texto es que a medida que nosotros vamos agregándole sólidos o solutos, ya sean sales, ya sean azúcares, la temperatura de congelación de ese producto o de esa solución o de esa mezcla va a descender. Es decir, si por ejemplo, si hablamos de agua pura, el punto de congelación debería ser de 0 grados, ¿verdad? Pero si le agregamos sales o le agregamos azúcares, entonces ya no va a ser 0 grados, sino va a bajar más. Esa temperatura de congelación de repente puede ser -1 grado, -2 grados, -3 grados, pero va a ir bajando a medida que se incremente la cantidad de sales o azúcares que se le adicione, u otro tipo de solutos. Eso es lo que nos indica esto. A ver, continúa por favor, Yerli. Sí, profesor. ¿Puedes continuar? Dice, como se ve en la figura 2, con una solución posee 10% de azúcar disuelto, comienza a congelar a menos de 2.5 grados Celsius. Con el disuelve del 15% de azúcar, comienza a congelar a menos de 3.8 grados Celsius. Cuando posee el 20% de azúcar, la temperatura de inicio de la congelación es de menos 5.4 grados Celsius. Es decir, que a medida de las soluciones de concentren el sólido disueltos, disminuye la temperatura a cual se produce la congelación, mientras que en el agua pura congelada o temperatura constante de 0 grados Celsius, el descenso crioscópico con tanto más importante cuanto más se concentra la solución contenidas de alimento. En la figura 3 se muestra una solución acuosa de azúcar durante su congelación. Gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, aquí nuevamente volvemos a ver, ¿no? Esa explicación que se ve acá en el gráfico donde va reduciéndose la temperatura conforme va aumentando la cantidad de solutos. Continúa, por favor, Ana. Se observa en la figura 3, cuando más se condensa la solución por la congelación de agua pura, el producto de congelación es bajo y siempre va a quedar solución sin congelar. Esto hace que a temperaturas muy bajas quede agua sin congelar. Este efecto se puede visualizar bien si se observan los tiempos de almacenamiento congelado indicados en la tabla 1. Por ejemplo, para chauchas de tiempo estimado de conservación a menos 30 grados centígrados, es decir, 24 meses, a menos 18 grados centígrados es de 15 meses, a menos 12 grados centígrados es 3 meses y a menos 7 grados centígrados es un mes. Esto significa que cuando menor es la temperatura de congelación, habrá más agua congelada y por ello los alimentos congelados durarán más tiempo a menor temperatura. La temperatura usual de almacenamiento de frutas, hortalizas, hongos y carnes congeladas
es de menos 18 grados centígrados, aunque la tendencia mundial es tratar a llegar a menos 25 grados centígrados. Gracias, Ana. Muy bien, entonces acá vemos otro aspecto importante acerca de lo que es el almacenamiento o lo que es el periodo de congelación o la vida útil de los productos congelados, que a una menor temperatura de congelación vamos a poder prolongar la vida útil de este producto mucho más. Continúa, por favor, Anayeli. Recristalización. Un aspecto muy importante es que una vez congelado el producto debe mantenerse a menos 18 grados Celsius o menos y que la temperatura de almacenamiento oscile lo menos posible. Si se almacenará con muchas oscilaciones de temperatura, se produciría un fenómeno que se denomina recristalización. Cuando la temperatura del almacenamiento congelado aumenta, se funden parte de los ¿Puedes continuar? Hasta ahí me parece, profesor. Habrá que esperar un poquito. ¿Cargó? Sí, ¿me escuchan? Sí. De los cristales de hielo formados debido a que el equilibrio se desplaza hacia contenidos menores de hielo. Aumenta la temperatura de congelación. Cuando la temperatura vuelve a bajar al nivel anterior, se recongela la misma fracción de hielo que se descongeló. Anayeli, no se te escucha. Bueno, parece que hay algún problema con el micro de Nayeli. Vamos a resumir esta parte. Cuando hablamos de recristalización, es la formación de cristales después de la congelación inicial. Es decir, tenemos un producto congelado. Sin embargo, se puede dar el caso de que la temperatura de congelación no se ha mantenido constante, sino que en algún momento, en algún punto de la distribución del producto, esta temperatura ha aumentado. Entonces, si hablamos de un aumento de temperatura, quiere decir que va a haber una descongelación parcial del alimento. Y si es que nuevamente se retoma la congelación, nuevamente baja la temperatura, regresa a la temperatura inicial, estos cristales que han sido descongelados
se van a volver a congelar. Por esa razón es que habla de una recristalización. Sin embargo, lo que menciona aquí es que la recristalización puede, puede generar algunos deterioros en los tejidos, porque si teníamos inicialmente cristales de un tamaño, con la recristalización vamos a formar cristales un poco más grandes. Ahora, ¿esto dónde se observa? Generalmente cuando vemos un producto congelado, si vemos escarcha, exceso de escarcha fuera del producto congelado, entonces diremos que muy probablemente haya habido una descongelación y una recristalización de forma bastante visual. Continúa Elmer. Sí, profesor. Cadena de frío. Por las razones indicadas en la recristalización y otro que se describe más adelante, es muy importante para los productos congelados mantener la denominada cadena de frío, es decir, que la temperatura de los productos no debería cambiar y tampoco oscilar demasiado, ya que se incrementa notablemente el fenómeno de recristalización en zonas más o menos profundas del alimento, la evaporación de hielo superficial, etc. En este sentido, todos los actores son responsables de la calidad final del alimento, desde el elaborador hasta el consumidor, frecuentemente y generalmente por desconocimiento. Las etapas de transporte, distribución, venta y compra minorista son las que más perjudican el producto. En la figura 4 se muestra. Lo continúo leyendo en donde dice esquemáticamente. Sí, por favor. Ya. Esquemáticamente las posibles variaciones térmicas en las distintas etapas del manejo del producto congelado. ¿Continúo? No, está bien. Muchas gracias. Gracias. A ver, entonces vamos a ver ahí este pequeño gráfico donde vemos que, que la flecha, la parte vertical es la temperatura y la parte horizontal va a ser el tiempo. Entonces lo que vamos a ver ahí es que tenemos una línea roja que nos indica la temperatura de elaboración o temperatura de congelación. Sin embargo, durante una etapa que es el transporte, ven cómo esa temperatura, cómo esa línea roja empieza a variar. Entonces ahí es donde se da la primera recristalización, porque va a haber una oscilación de temperatura. Luego, cuando llega al centro de acopio o a otro centro de almacenamiento o a almacenes, se va a estabilizar la temperatura. Sin embargo, nuevamente en la etapa de distribución va a haber más oscilaciones, van a haber más recristalizaciones. Luego, en otra fase, vamos a tener estabilidad, pero luego de ello, cuando se va a empezar a comprar el producto, cuando se lo lleve el consumidor a su casa, nuevamente va a haber todo un tema de recristalizaciones, descongelamiento, recristalización, lo que influirá mucho en lo que es la vida de anaquel o la vida útil del producto congelado adquirido. Continúa, por favor, Flavia. Descongelación. La descongelación del alimento congelado es más lenta que la congelación, para la misma diferencia de temperatura, como consecuencia de que el agua líquida transmite calor aproximadamente 4 veces menos velocidad que el hielo, como se muestra esquemáticamente en la figura 5, durante la congelación y descongelación de un alimento. Bueno, creo que está bastante explicado, así que no hay mucho que explicar aquí. La descongelación es más lenta que la congelación.
Continúa, por favor, Leti. Sí, profesor. Esto hace que los tiempos, ¿verdad? Sí. Ya. Tengo la pantalla borrosa, pero ¿puede esperar un segundo para que me arregle la pantalla? Ya. Ya. Esto hace que los tiempos de descongelación sean mucho más altos que los de congelación. Se tarda entre 4 y 10 veces más de tiempo en congelar que en congelar para el mismo rango de temperatura. Este fenómeno normal para todos los alimentos congelados constituye un inconveniente serio para la calidad final del producto, ya que aumenta mucho el riesgo de crecimiento microbiano, debido a que lo primero se descongela es la parte superficial del alimento, y debido a la pérdida de jugos y a la relativamente alta temperatura de microorganismos, tienen la posibilidad de reproducirse a alta velocidad. Se incrementa la pérdida irreversible de jugos propios del alimento, lo que redunda en alimento con menos contenidos nutritivos y se produce un cambio organoléptico muy importante en la textura. Se puede reproducir a una alta velocidad todas las reacciones químicas de degradación propia en cada alimento. Gracias. A ver, les estaba mencionando que, como les había dicho sobre la congelación y la descongelación, se da primero en la parte externa, en la parte superficial, y como la parte superficial está expuesto al ambiente, al entorno, es mucho más riesgoso el tema de la contaminación si hay un microorganismo presente, lo cual favorecería al deterioro del alimento, empezando desde la parte externa, ¿no? Desde la superficie. ¿Puedes continuar, Maricielo? Profesor, Sí. profesor, ¿me podría decir desde dónde es que evaporación de agua? Es por ello que conviene. Ah, es por ello que conviene, cuando es posible, cocinar el alimento sin previa descongelación. En el caso de hortalizas u hongos, no existe ningún impedimento. En el caso de trozos de carne listos para el consumo o de frutas que se utilizarán para elaborar dulces u otros productos, también se puede cocinar sin descongelación previa. El producto el producto también se puede cocinar sin descongelación. El problema puede presentarse en el caso de alimentos congelados que se consumen sin cocción o modificación previa. En estos casos, se debe descongelar a la más alta velocidad posible, con, con gradientes térmicos elevados o con métodos que mejoren la velocidad de transferencia de calor, evitando siempre la cocción superficial del producto.
Como regla general, siempre conviene congelar y descongelar lo más rápido posible, y siempre hay que tener en cuenta que no se debe volver a congelar un alimento descongelado sin tratamiento previo. Gracias. Muchas gracias. ¿Puedes continuar, por favor, Elfer? Evaporación de agua, sublimación, es lo que me parece. Sí. Durante la congelación y en mayor medida durante el almacenamiento congelado puede producirse pérdida de agua por evaporación desde el estado líquido durante la congelación o por sublimación desde el estado sólido durante la congelación y el almacenamiento congelado. Este inconveniente, además de producir importantes pérdidas de peso, es probablemente el aspecto de calidad más relevante en los productos congelados, ya que produce desecación superficial como importantes cambios de la textura y cambios profundos en el color superficial de los alimentos. El síntoma más importante es que a medida que el transcurso, la sublimación, se escarchan los envases, como se observa en la figura 6. Bueno, ahí apreciamos la figura 6. Entonces, lo que les había mencionado sobre el escarchado es cuando eh, se libera agua acá como lo mencionan, y esa agua nuevamente vuelve a congelarse y por eso se ve la escarcha en en la parte interna de en este caso de la bolsa, ¿no? En este caso de la bolsa. Continuamos. Rosemary. La posibilidad de minimizar este efecto reside en dos parámetros de manejo de los freezers o de las cámaras de almacenamiento. Tratar que las oscilaciones de temperatura y las diferencias de temperatura entre el evaporador y el aire de las cámaras sean mínimas. Otro factor importante para disminuir la posibilidad de sublimación del hielo es el empaque de los productos, preferentemente para tiempos de almacenamiento muy largos. El empaquetamiento debería hacerse con películas impermeables al vapor de agua y lo más pegadas al producto que se pueda, que quede la mínima proporción del aire posible. ¿Digo, profesor? Está bien, Rosemary, gracias. Continúa, Sarita. Aspecto. El aspecto se relaciona con cualquier cambio del alimento comparado con la apariencia del alimento fresco, aunque no signifique una disminución de la calidad nutricional del mismo. Este parámetro de calidad es fácilmente detectado por el consumidor y se traduce en una menor fuerza de venta del mismo. El aspecto está directamente relacionado a muchas reacciones químicas. Continúa. No me parece, profesor. Ya. Típicas de los alimentos congelados, como por ejemplo las del bardeamiento oxidativo y o enzimático, otras de oxidación, etc. A problemas físicos como la desecación superficial que produce, entre otros, cambios en el color, etc. ¿Continúo, profesor? No, está bien. Continúa, por favor, Dalia.
A ver, ¿se está moviendo? Sí, Textura, ¿verdad? sí. La textura es vinculada a la calidad estructural del alimento, o sea, a la turgencia de las fibras vegetales y hongos que confieren firmeza, suculencia o a la terneza de los músculos cárnicos. Los cambios en la textura están relacionados con las reacciones de los polisacáridos y proteínas, y a problemas físicos como el aumento de volumen de hielo formado y la desecación superficial. Gracias. Continúa Maricielo. Maricielo. Sí, profesor. Pardeamientos no enzimáticos. Sí. Ya. Uy. Estas reacciones químicas están directamente relacionadas al contacto del alimento con el oxígeno del aire. Son muy importantes ya que producen cambios en el color y algunos otros. Tienen importancia durante la preparación previa de la congelación y a posterior de la misma. La posibilidad de disminuirlo se encuentra aislado del producto del oxígeno o adicionando reductores químicos. ¿Hasta ahí? Sí, está bien. Gracias. Continúa Yerli. Ya, profesor, textura, ¿no? Pardeamientos enzimáticos. Ya, pardeamientos no enzimáticos. Dice, estas reacciones químicas están directamente relacionadas con el contacto de alimentos. Enzimáticos. Ah, ya. Producen colores marrones, actúan como, entre otros sabores, componentes nutritivos de alimento y se puede desarrollar olores y sabores desagradables. Las únicas formas de prevenirlas en la congelación son mediante la pasivación térmica de las enzimas naturales a través del escaldado o bloqueo, o condicionado de algunos conductores químicos para aquellos vegetales que se pueden escaldar de las frutas para postres, etc. Tanto el escaldado como la adición de reductores que se tratan de cierto detalle más adelante. Gracias. Gracias. Bueno, aquí vamos a ver algunos aspectos más importantes respecto a lo que es la desnaturalización de algunos nutrientes. Hablaremos de las proteínas. En primer lugar, esto les voy a enviar el material para que lo puedan revisar en su casa. Las proteínas tienen mucha más relevancia con lo que son los productos cárnicos. Sin embargo, en las hortalizas casi no se utilizan demasiado esto. Lo que sí vamos a ver es oxidación de grasas o lípidos. ¿Puedes continuar, por favor, Flavia? Sí, profesor. Oxidación de grasas o lípidos. Estas reacciones consisten en el autooxidación e hidrólisis de los componentes grasos de los alimentos. Se producen aldehídos, cetonas y ácidos de bajo peso molecular que imparten olor y sabor a rancio. Si bien en frutas y hortalizas el contenido de grasas es generalmente bajo, es importante tenerlas en cuenta, especialmente en aquellos vegetales que no se escaldan. En el caso del escaldado, por tratarse de un tratamiento térmico de alta temperatura, disminuye el contenido de oxígeno de los tejidos. Gracias. Continúa, por favor, Elfer. Elfer, ¿me escuchas? Sí, profesor.
está cargando la diapositiva, me acaba de aparecer lo que es microorganismos. Bien. Microorganismos. La carga microbiana en productos congelados suele ser muy baja, ya que la mayoría de las hortalizas y hongos sufren el proceso térmico de escaldado y las frutas que no se tratan térmicamente pasan por un proceso de lavado muy intenso. No ocurre así con los productos cárnicos y otros, en lo que la carga microbiana inicial puede ser muy alta. Una parte de la carga microbiana que contiene el alimento previo a la congelación se inactiva durante la congelación y el almacenamiento congelado por debajo de 12 grados. Es muy poco probable el crecimiento microbiano. Por encima de ese valor es posible el desarrollo de bacterias psicrófilas que pueden ocasionar cambios en el calor o en la textura, aunque normalmente no representan un riesgo para el consumidor. Continúa, por favor. Un momento, se me está cargando. Es importante resaltar que ya sea previo a la congelación, mucho tiempo de espera después de los pretratamientos o ya sea durante el almacenamiento a temperaturas superiores a los 12 grados, los microorganismos pueden producir enzimas que son lo que producen los mencionados cambios. Hay que tener en cuenta que los microorganismos pueden proliferar muy rápidamente durante la descongelación. Algunos autores afirman y la práctica lo confirma que los microorganismos patógenos más importantes no se desarrollan a bajas temperaturas. Los Clostridium botulinum tipos A, B, C no producen toxina a temperaturas inferiores a los 10 grados. El Clostridium botulinum tipo E no produce toxina por debajo de 3,3 grados. Staphylococcus aureus y Salmonella no producen toxinas a temperaturas menores que 6,7 grados. Gracias. Rosemary. Valor nutritivo. Varios estudios han comprobado que el valor nutritivo de las proteínas y los hidratos de carbono no se ve afectado por la congelación y el posterior almacenamiento congelado. Las vitaminas son muy lábiles y degradables química y térmicamente. Las mayores pérdidas se producen en las hortalizas y hongos, en las vitaminas solubles en agua, particularmente la C, durante los procesos de escaldado y durante el almacenamiento congelado. Aunque algunas experiencias demuestran que la pérdida de vitamina C en vegetales y hongos escaldados es menor que en aquellos que no se escaldan cuando los almacenamientos son muy prolongados. Otros aspectos que hacen a la calidad final del producto congelado son la selección del cultivo, los factores ecológicos y de técnica agraria, la cosecha o recolección y el sacrificio de animales, los pretratamientos y acondicionamiento en campo, el transporte a la planta elaboradora, la preconservación y los pretratamientos en la planta, etc. Estos factores poseen mucha importancia para grandes producciones y no abordarán en detalle, ya que este trabajo trata el problema hogareño o de baja escala comercial. Gracias.
Profesor, no se le escucha. Disculpen. A ver, lo que les estaba mencionando. El detalle aquí en el tema de la pérdida de vitamina C en cuanto a los productos escaldados y no escaldados, lo que menciona acá la literatura es que es menor la pérdida en aquellos que han sido escaldados. Contrario a lo que generalmente se conoce que cuando el producto es sometido a un tratamiento térmico, la pérdida de vitaminas termolábiles, entre ellas la vitamina C, o se reduce. Muy probablemente esto se deba a que el escaldado no es un tratamiento térmico muy fuerte. Probablemente a esto se deba. Y cuando hablo de muy fuerte, quiere decir que no es muy prolongado. No es muy prolongado. Se realiza por un tiempo mucho más corto. Ahora, cuando vemos el tema del equipamiento, acá veremos algunos que son bastante comunes. Si se habla de congelación hogareña, el uso de congeladores. Y esto, bueno, ustedes ya lo conocen. Y más que nada aquí el detalle son algunas medidas que se dan respecto a las estrellas o respecto a algunos signos que se pueden observar en las congeladoras comerciales. Aquí podremos ver también una tabla donde observaremos algunas situaciones respecto al equipamiento que se debería tener respecto a ciertas actividades o ciertas operaciones o ciertas etapas. Si se dan cuenta, cada una de estas etapas, viéndolo desde la parte superior hacia la inferior, nos van a denotar prácticamente un diagrama de flujo. Prácticamente. Porque vamos a partir desde la cosecha, lavado, pelado, cortado, lo que es el escaldado, lo que es la cocción en ciertas pulpas, y la adición de conservantes en ciertas frutas, un enfriado, lo que es la disposición precongelado, el congelado, el envasado y el almacenado o almacenamiento. Este material se les va a enviar para que lo puedan ver, lo puedan repasar con más tranquilidad. ¿Y dónde nos vamos a centrar más? Va a ser desde el centro o desde la tercera columna hacia la derecha, es decir, la tercera y la cuarta columna, porque habla de pequeña escala, mediana y gran escala, que es lo que más nos interesa. Porque veremos que van a haber algunas actividades que se van a realizar de forma mecanizada y también en el caso del escaldado se utilizarán escaldadores continuos, muy probablemente, para protección de pardeamiento enzimático, salmuera. Luego, para el tema del enfriado, inmersión en agua o la utilización de coolers, como ya hemos visto anteriormente para lo que es el procesado en fresco. Y para el congelado, pueden utilizarse congeladores continuos, pueden utilizarse túneles de congelación. Acá no se menciona mucho eso, solamente se habla de un congelador continuo de forma general, que trabajan a menos 30 o menos 40 grados Celsius con un flujo de 250 kilogramos por hora a más. Acá ya con estos detalles, con estos parámetros, ya nos está mencionando que es un túnel. El envasado se puede realizar en cajas de cartón
parafinadas y la utilización de bolsas de polietileno, bolsas plásticas. De igual manera, para evitar cortar la cadena de frío, se utilizarán también cámaras a temperaturas muy bajas. Bueno, los siguientes son algunos detalles acerca de lo que son las congeladoras comerciales. Y seguimos viendo un poco más acerca de las congeladoras comerciales. Pero esto es un poco más interesante cuando vemos el diagrama de flujo. Vamos a ver dos diagramas. Primero este diagrama y luego veremos otro diagrama. Aquí, como les había mencionado, es una secuencia con flechas, un diagrama de bloques obtenido de la tabla anterior, donde tenemos desde la cosecha, vamos a centrarnos en la parte de la izquierda, la inmersión, lo que es la preparación o acondicionamiento, lo que es la inmersión de las hortalizas o setas, un enfriamiento que se puede dar en coolers, lo que es el congelamiento, lo que es el empacado, el posterior almacenamiento. Bueno, aquí veremos algunos de estas etapas de forma un poco más detallada. Si hablamos de cosecha, creo que podemos entender a lo que se refiere, pero lo más interesante lo vamos a tener después cuando hablemos de lo que es el lavado y de lo que es el acondicionado o el acondicionamiento. Anayeli, ¿podrías leer, por favor? En la cosecha, profesor. Desde el lavado. Lavado. Excepto en algunos casos muy especiales, como la frambuesa, todas las frutas y hortalizas deben recibir rápidamente un intenso lavado con agua potable de red o, en su defecto, aguas de pozo, vertiente, etc. Adicionando 1 centímetro cúbico, 20 gotas de lavandina con 80 gramos de cloro activo por cada 100 litros de agua. Pelado, cortado y desgranado. Estas operaciones se realizan con implementos manuales, preferentemente de acero inoxidable, con procesadoras a nivel hogareño o con algunas máquinas para procesamiento comercial de pequeña escala. Se realizan en el momento en que se tiene todo preparado para completar la congelación. No conviene anticiparse demasiado, ya que la materia prima puede sufrir rápidamente degradación. En el caso particular de procesamiento de duraznos, aún en el ámbito casero se puede utilizar pelado químico. Este se describirá detalladamente en la correspondiente receta, inmersión en baño de salmuera. Ok, gracias. Bueno, inmersión en baño de salmuera. Continúa Ana. Ana, ¿me escuchas? ¿O ya se fue? Creo que ya se fue. A ver, Julio, ¿puedes continuar, por favor? Sí, profesor. Muchas frutas y hortalizas rápidamente comienzan a oscurecerse
membrillo, papa, etc., cuando se pelan y cortan. Por ello, se las sumerge en una salmuera liviana que se prepara con 20 gramos de sal de mesa por litro de agua potable y se necesita aproximadamente 1 litro de salmuera por cada kilogramo de fruta u hortaliza. Hay que desechar la salmuera cuando finalice el día o cuando se cambie de materia prima para evitar contaminaciones indeseables. La fruta u hortaliza se mantiene sumergida hasta que se comience con la operación siguiente. ¿Continúo, profesor? No, está bien, gracias. Continúa, por favor, Sarita. Escaldado o blanqueado. Este paso se aplica solamente a hortalizas, no se usa en frutas. Consiste en un tratamiento térmico para inactivar enzimas, que de otro modo disminuirán mucho la calidad del congelado, particularmente cuando se almacena por largo tiempo. Este, como se dijo, es un tratamiento térmico y hay que evitar la cocción. Es importante respetar los tiempos de escaldado de acuerdo a lo que se indique en cada receta. En los casos de congelación hogareña o comercial de pequeña escala, lo más fácil de manejar es agua hirviendo. Por ello, los tiempos de escaldado estarán dadas por agua potable hirviendo, 3 litros de agua hirviendo por cada kilogramo de hortaliza que se escalde, y recipiente de acero inoxidable de 5 litros de capacidad por cada 3 litros de agua. Y se procede. Continúa, por favor. Ok. Se retira la hortaliza del baño de salmuera y se deja escurrir unos 2 a 3 minutos. Se coloca en un canasto metálico de acero inoxidable, tipo canasto de freidora, o en una bolsa de red de plástico para uso. ¿Puede bajar, por favor, profesor? Sí. Aún no se cambia. Ya. Para uso alimentario y se sumerge en el agua hirviendo durante el tiempo que se indicara en la receta. Inmediatamente transcurrido el tiempo, se retira la hortaliza y se enfría rápidamente. Cuando se utiliza canasto metálico, debe ser de buena profundidad y no debe sumergirse completamente en el agua, porque si no, se vuelca la hortaliza y luego pescarla es bastante difícil y aumentan mucho los tiempos de escaldado. Enfriado. El enfriamiento se realiza inmediatamente después del escaldado con un chorro de agua potable o tratada con cloro durante el tiempo que se indicara en cada receta. Luego se escurre convenientemente y se dispone en bandejas para la congelación. Gracias. Continúa, por favor. A ver, está Elmer. Elmer. Disposición en bandeja, profesor. Sí. Disposición en bandeja. Tanto las frutas que se congelan sin pulpear y sin agregado de conservantes, como las hortalizas, se disponen en bandejas preferentemente metálicas, cubiertas con película de polietileno. Esta última se usa para evitar el pegado de la congelación del congelado a la bandeja y facilitar el desmolde de la fruta o hortaliza. Se necesita unos
600 centímetros cuadrados de bandeja por cada kilogramo de producto. Es decir, para 1 kilogramo, la bandeja puede medir 20 por 30 centímetros. Para 2 kilogramos, 30 por 40 centímetros, etc. Y la forma de la bandeja depende principalmente de la forma del congelador. Cuando se usa freezer, conviene que tenga el ancho del fondo menos 2, menos 3 centímetros. Gracias. Congelamiento. Muchas gracias. Continúa, por favor, Anayeli. Congelamiento. Rápidamente y luego de los tratamientos anteriores, se debe producir la congelación. En esta etapa es muy importante congelar lo más rápido posible. Por ello hay que tener en cuenta la capacidad del congelador. El tiempo que se tarda para congelar un producto depende de varios factores. Tipo, tamaño, forma y acondicionamiento del alimento. Hasta Continúa. ahí me aparece, profesor. Hasta ahí me aparece, profesor. ¿No ha cambiado? No, aún no. ¿Y ahora? Sigue igual, profesor, aún no cambia. Ya, ahora sí. Temperaturas inicial y final deseada en el producto y la del medio refrigerante. Contacto del alimento con el medio refrigerante. Para congelación con aire enfriado es muy importante la velocidad del mismo alrededor del producto. Capacidad de extracción de calor de los equipos de frío, en el caso que estos sean de menor capacidad que la requerida. Siempre es preferible congelar poca cantidad varias veces en el día que mucha cantidad una sola vez. Gracias. ¿Continúo, profesor? No, está bien, no te preocupes. Solo para recalcar el factor anterior que era el tipo, el tamaño, la forma y el acondicionamiento del alimento, que era lo primero que se había leído. Ahora sí, sigamos con Leti. Sí, profesor. Selección y empaque. Luego de producir la congelación, preferentemente en bandejas, es necesario seleccionar y empaquetar el producto para su almacenamiento congelado. La selección es necesaria en mayor medida para frutas que se congelan en forma directa como frutillas, frambuesas, moras, etc. En esta etapa, la selección puede distinguir entre productos congelados individual y entero de aquel que salga pegado, roto, etc. Luego de la selección, que debe hacerse en forma muy rápida para evitar calentamiento y a temperatura ambiente, que no supone a los 10. Se realiza el empaque. Este depende del tipo de producto y el proceso que se realice con el hogareño, comercial, de pequeña escala. Los aspectos más importantes del empaque son utilizar el envase adecuado para cada producto y el tamaño de las proporciones que se empacan. Profesor, se me paralizó, congeló la pantalla, creo. Ya. Ya volví. El envase para producto congelado debe cumplir con los siguientes requerimientos: ser el más impermeable posible al valor de agua, del tamaño adecuado para las proporciones a envasar, no estar impreso con tintes que pueden resultar tóxicas. Gracias. ¿Continúo? Está bien, Leti, muchas gracias. Gracias. Continúa, Dalia. Dalia. Sí, profesor, disculpe, lo que pasa es que tengo problemas con mi pantalla.
Ya, no te preocupes. Desde difícil cierre. De fácil cierre y apertura. Sí, sí. De fácil cierre y apertura. De resistencia suficiente para soportar las bajas temperaturas. Fácilmente identificable para su rotulación. Que se pueda apilar sin inconvenientes. Que ocupe el menor volumen posible en el almacenamiento congelado. Por ello se prefieren los envases rectangulares o los cilíndricos. Continúo. Sí. Antes de comenzar con las recetas, es necesario distinguir entre los alimentos constituidos por tejidos con actividad metabólica, como los vegetales, hongos y carnes, y aquellos que no están constituidos por tejidos y no poseen actividad metabólica, como por ejemplo los huevos, el pan y otros productos panificados, etc. En el caso de los alimentos que poseen actividad metabólica, post cosecha o post recolección, dice, siempre o casi siempre es necesario efectuar pretratamientos antes de congelarlos, mientras que aquellos que no poseen actividad metabólica deben congelarse lo antes posible si pretratamientos previos. Gracias. Bueno, hay aquí una secuencia de lo que es el procesamiento de la congelación de ciertas, bueno, en realidad son más que hortalizas, yo les llamaría granos frescos, pero bueno, se les podría catalogar como hortalizas por su contenido de humedad. Vamos a ver aquí el acondicionamiento, el lavado, el escaldado, un enfriado, el envasado, la disposición en las bandejas y el congelado. Posteriormente, el uso, ¿no? En la última imagen a la derecha. A ver, vamos a leer acá algunos puntos interesantes. A ver, Maricielo. Creo que no está. En todo caso, Yerli, ¿puedes continuar? Sí, profesor, claro. Continúo desde la receta. Sí. Ya dice recetas para la congelación y hortalizas y hongos. A los efectos que presenta ejemplos se describa la congelación de algunos hortalizas. Todos los demás se manejan de igual modo, cambiando solamente la forma de preparación, los tiempos de escaldado y enfriado para todas las hortalizas no indicadas en este trabajo se puede asimilar a algunas de las aquí indicadas. En general, de la preparación de las hortalizas para congelar, no diferente a la preparación previa para la cocción y hogareña de hortalizas frescas. ¿Continúo, profesor? Sí, la parte en celeste. Ya. No congelar aquellas hortalizas que deban consumirse sin cocción previa. Por ejemplo, en ensaladas crudas, lechuga, repollo, apio, tomate, etc. Ok, gracias. Bueno, ya nos está quedando poco tiempo. Bueno, aquí hay algunas hortalizas y también el procedimiento para poder congelarlas. Esto básicamente es una observación del procedimiento de congelación de hortalizas a pequeña escala que creo que ustedes lo podrían aprovechar bastante de manera doméstica. Vamos a citar un poco lo que son los espárragos ya para ir culminando esta parte.
Por favor, ¿puedes leer, Flavia? En espárragos, profesor. Sí. Espárragos. 1. Se puede congelar tanto las variedades blancas como las verdes. Como en todas las hortalizas, conviene obtenerlas en su punto justo de maduración, ya que si transcurren muchos días entre la cosecha y la congelación, el producto final es duro, fibroso y poco dulce. Ya. Se lavan muy bien y se pelan. Los blancos con cuchillo o pelapapas, eliminando la corteza dura. Mientras dure la preparación, sumergirlos en salmuera. 2. Lavar con abundante agua potable y seleccionar por tamaño, diámetro, en chicos hasta 1 centímetro, medianos de 1 a 2 centímetros. Continúa. Sí. 3. Escurrir y escaldar en baño de agua hirviendo durante chicos 2 minutos, medianos 3 minutos y grandes 4 minutos. 4. Retirar del baño descaldado y enfriar bajo chorro de agua durante 3 a 5 minutos. 5. Escurrir bien y dejar orear al ambiente alrededor de media hora. 6. Hiden arvejas colocando un solo tamaño por bandeja. 7. Colocar la bandeja en el freezer y dejar congelando durante los chicos 2 horas por kilogramo, medianos 20, Dos sería y media 1 hora. horas. Dos y media horas. 2 horas y media por kilogramo, grandes 3 horas por kilogramo, 8, 9, 10 y 11 hiden arvejas. En la figura 10 se muestra una secuencia para la congelación de espárragos. Muy bien, y acá vemos la secuencia. Desde la parte superior, como ven, es algo bastante sencillo de realizar domésticamente también. Bueno, acá también se pueden encontrar lo que es el enfriado y lo que es el congelado para hongos. Y bueno, van a poder encontrar algunos detalles más. Claro, cuando hablamos también de lo que es la congelación de ciertos productos, de ciertas hortalizas, bueno, acá ya se va más al tema de lo que son carnes. Y acá hay un detalle también de construcción de cámaras que es bastante interesante. A ver, vamos a ver esta tabla de aquí. Esta tabla es la que nos interesa un poquito más en este momento. A ver, quiero ver si lo puedo. Bueno. Esta tabla tiene mucho que ver con lo que es las temperaturas y también la vida útil de los productos congelados. En este caso vamos a centrarnos en lo que son las hortalizas, donde vamos a ver los alcauciles. Alcauciles. Yo lo relaciono bastante con lo que son alcachofas. Sí, alcachofas, precisamente. Lo que son alcachofas, espárragos, lo que son vainitas, arvejas, garbanzos, lo que son brócoli, zanahoria, choclo, espinacas, acelgas, que son hortalizas de hoja, lo que son berenjenas, zapallitos. A menos 18 grados vamos a tener un rango desde los 8 meses hasta los 24 meses. A los menos 25 grados, es decir, vamos reduciendo más la temperatura, vamos a tener desde 12 meses, estamos ampliando
el tiempo hasta más de 24 meses, más de un año. Y si lo tenemos en almacenamiento a menos 30 grados, se amplía un poco más, ya no será 12, sino será desde 18 meses hasta más de 2 años, más de 24 meses. Luego, cuando hablamos acerca de lo que es la congelación comercial a pequeña escala, vamos a hablar de lo que son las cámaras de frío, o lo que son las cámaras frigoríficas, y también ciertos parámetros para lo que es el diseño, construcción de, de cámaras y de túneles de congelación. Me gustaría que esto lo puedan revisar en casa, por favor. Aquí había un detalle que quería que observen, que es sobre las etapas del proceso industrial de lo que es el congelamiento para ir terminando ya este tema. Rosemary, ¿podrías leer, por favor, esta secuencia? Sí, profesor. Recepción e inspección de materia prima, selección, corte, reducción, acondicionado y clasificación, lavado, menos 20 grados Celsius. Muy bien. Entonces, ese también es una secuencia industrial. Bueno, ya no hemos podido ver lo que es la liofilización, eso ya lo veremos en la siguiente clase. Si hay alguna pregunta hasta aquí, por favor. ¿Jóvenes? Ninguna, profesor. Está claro, gracias. Ya. A ver, como Todo actividad... claro, profesor. Muchas gracias. ¿Ah? Disculpen. Bueno, como tarea, jóvenes, va a ser una tarea grupal, va a ser bastante sencilla. Lo que van a hacer es van a buscar en internet, si es posible, un video o si no, buscan un material sobre congelación industrial de alguna hortaliza o seta, o de repente bueno, también ahí mencionaban choclitos o vainitas. Si es, la tarea consiste en buscar un video o un material escrito y poder elaborar un diagrama de flujo del procedimiento de la congelación de esos productos, teniendo en cuenta los parámetros, tiempo, temperatura sobre todo. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, jóvenes, un gusto. Muchas gracias por haber participado el día de hoy. Nos hemos extendido un poquito, pero ha valido la pena. Muchas gracias nuevamente y les deseo una muy buena noche. Ya nos vemos el día viernes. Ya. Gracias. Hasta luego, buenas Ya, noches. profesor. Muchas gracias. Cuídese de igual manera. Nos vemos. Cuídense.